Tu dinero en acción, episodio 38. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros consultorios de dudas de los oyentes, porque en esa misma línea de ir dando un poquito de cal y un poquito de arena, o lo que se traduce en los capítulos de resultados empresariales, ir hablando de aquellas empresas que haga más tiempo que no hayamos mencionado o hablado de las que todavía no hayamos traído al podcast, pues en las temáticas de los episodios lo que estamos haciendo es revisar un poco las diferentes temáticas que hemos ido tratando para volver sobre aquellas que haga más tiempo que no estamos trayendo, ¿no? Entonces es verdad que hicimos un consultorio en octubre, que era un poco pues aquel episodio que hicimos de resultados de la encuesta, donde hablábamos un poco de todas las temáticas generales que nos habíais comentado que os gustaría que tratásemos. Ese episodio fue el 29 de octubre y bueno, fue un capítulo un poco especial porque no era un consultorio puramente dicho, sino que era pues dudas generales y temas que nos habíais planteado que os gustaría que tratásemos, pero consultorios puramente dichos, realmente el último que habíamos hecho fue el consultorio 3, que lo hicimos el 21 de mayo, con lo cual ya hace bastante tiempo. Entonces tenemos bastantes dudas acumuladas y además creo que el consultorio de hoy es bastante interesante porque hacemos un mix de un poquito de empresas que nos habéis preguntado y un poquito de temas generales de inversión. Vamos a hablar de 2 o 3 compañías, vamos a hablar de reembolsos y de fiscalidad de fondos, vamos a hablar de coberturas de divisa, del guidance y de inflación de 2023, despliegue de capital, gestión de carteras, cómo vender. Bueno, vamos a plantear una serie de cuestiones que creo que en general son bastante recurrentes y además también con un poquito de tema de compañías, que sé que hay algunas partes de la audiencia que es lo que más le gustan, con lo cual es un consultorio que creo que es bastante interesante, que tiene bastante chicha para cualquier tipo de oyente. Entonces, yendo con ello, nosotros tuvimos una compañía en cartera que se llama Endor, que es la empresa alemana fabricante de los productos de hardware para e-racing, que se llama, que es simulación de conducción deportiva, que se llama Endor. La empresa se llama Fanatec y nosotros tuvimos una inversión en Endor y su principal competidor en gama más media y baja se llama Thrustmaster, que también aparte de volantes, pedales y todo esto pues hace también joystick para simuladores de vuelo. Y la empresa propietaria de Thrustmaster es Guillemot, que es una familia francesa que también son los principales accionistas de Ubisoft, que es la empresa francesa, una de las más grandes de Europa de videojuegos. Entonces tenemos varias preguntas relacionadas con estas dos compañías, principalmente en la línea de que yo una vez hablando en un episodio dije que nunca invertiría en Guillemot, a su vez, o como grupo matriz de Thrustmaster, y también por qué vendimos Endor en su momento, ¿no? Porque la tuvimos en cartera, salimos con unos pequeños beneficios, pero pues hay oyentes que son accionistas de la compañía y quieren saber por qué nosotros no salimos de esta empresa. Bueno, en general, la primera pregunta que voy a intentar responder es ¿por qué nunca invertiría en Guillemot? Bien, principalmente aquí hay un tema con el management. La familia Guillemot son los hermanos propietarios de Ubisoft y aquí hay varios temas. En general, Ubisoft, ellos siendo los managers de Ubisoft, es una de las compañías de videojuegos que peor retorno ha ofrecido a los accionistas durante los últimos años, con lo cual pues ya tienes indicios en el track record del management pues que en un sector pues que ha tenido tantos vientos de cola como los videojuegos durante los últimos años, si no generas mucho valor para los accionistas, pues mal vamos, ¿no? Para que os hagáis una idea, y no voy a cometer el error de compararla con las americanas, sino que vamos a quedarnos en nuestra misma zona geográfica para compararla con un par de compañías de videojuegos europeas,
Ubisoft, por ejemplo, pues a 5 años vista ha generado un interés descompuesto, es decir, ha obtenido una pérdida anual recurrente, o sea, anualizada a lo largo de los años, del menos 16% anual compuesto, o sea, está un 60% por debajo de donde estaban las acciones hace 5 años. Entonces, bueno, pero es que post-COVID han caído todas y tal. Bueno, aquí hay un periodo bastante alcista previo a COVID, pero vamos a intentar obviar ese ruido de corto plazo, vamos a irnos a plazos mucho más largos. A 18 años vista, o sea, hablamos de periodos desde el año 2004-2005, es una compañía que, con lo que ha pasado en el mercado en los últimos 18 años y lo que ha pasado con el sector de videojuegos, ha compuesto al 7% anual, que es bastante por debajo de los índices en los que hay compañías, bancos, empresas energéticas, todo tipo de sectores que no han tenido el viento de cola que han tenido los videojuegos. Y diréis, bueno, ¿y qué ha pasado con el resto? Dirás, bueno, porque es un dato aislado, pues si no tenemos un comportamiento relativo de este management frente a su competencia o a comparables europeos. Bueno, pues por ejemplo Paradox Interactive, que es una compañía también europea, que sabéis que la tuvimos nosotros en cartera hace tiempo, una compañía sueca de juegos más de nicho, pero que tuvo muy buena gestión, luego una gestión más regulera, ahora parece que está volviendo a mejorar. Pero bueno, digamos que no podemos decir tampoco que sea la mejor del sector en los últimos años. Bueno, pues en los mismos 5 años que Ubisoft está descomponiendo al menos 16, Paradox ha compuesto al 16% compuesto positivo. Están las acciones un 110 por encima de donde estaban en 2017-2018, 110% positivo frente a Ubisoft, que hizo un menos 60, ¿no? Y si nos vamos a plazos muy largos, pues desde que salió a cotizar, Paradox compone al 22% anual compuesto, ¿no? Que es como el triple de lo que compone Ubisoft. Y si nos vamos a un caso más extremo, Embracer Group, que sabéis que es otra compañía sueca, que es la que nosotros sí que tenemos en cartera ahora mismo, pues a los mismos 5 años vista que está Ubisoft, un menos 60, Embracer está un más 255, es decir, está componiendo al 29% anual compuesto después de una caída reciente en muy poco tiempo de más del 50%, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo estaba componiendo en las épocas buenas, ¿no? del sector de videojuegos, no post-COVID con todo lo que ha sucedido. Y si nos vamos a plazos más largos, desde que salió a cotizar, Embracer compone al 47% anual compuesto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un dato de que el management, bueno, pues Ubisoft es de las empresas más pobres de todo el sector, con lo cual, bueno, track record malo. Pero es que además en el caso de la familia Guillemot hay más temas, o sea, en general ya cuando los ves y ves sus declaraciones y sus entrevistas, las fotos públicas que hay de ellos, etcétera, es gente que a mí no me transmite confianza. Y de hecho, podéis buscar las noticias, tuvieron juicios por empleados, empleadas concretamente, que les habían denunciado a uno de los hermanos por temas de acoso sexual en el trabajo. O sea, es decir, estamos hablando de temas de integridad y de moral bastante delicados y que son gente bastante polémica. Entonces yo ya, bueno, aquí ya no sigo mirando, es decir, aquí ya es no management, no game, ¿no? Como digo algunas veces, si no hay management yo ya no invierto directamente. Y después es que cuando la gente me propone esta compañía, y hay veces que he charlado incluso con algún compañero gestor de fondos que me ha dicho, joder, pues que esto está muy barato, está a per 6 y tal, pues que me da exactamente igual, o sea, como se suele decir, y digo muchas veces aquí, oye, es que no hay suficiente precio barato para un mal negocio o para un mal equipo gestor. Es una compañía de hardware que no tiene ventas recurrentes, es una compañía que está en el sector medio y bajo de la gama de precios, con lo cual la fidelidad y lo fácil que es sustituir su hardware para irte a un fabricante más premium conforme vas haciéndote más fan del hobby de los volantes y del sim racing, etcétera, de cambiar a Logitech o de si puedes subir o ascender a Fanatec, pues lógicamente es normal que esté a per 6, ¿no? Es decir, ventas no recurrentes, ecosistema de precio medio bajo que rápidamente te vas a cambiar al de precio un poquito más alto cuando vayas aumentando tu conocimiento del juego y quieras su calidad más alta, management regulero, muchas ventas post-COVID que probablemente todas esas ventas adelantadas, cuando vaya normalizándose la demanda, pues probablemente la demanda de años venideros sea igual o más baja, no más alta, pues es normal que esté barata, ¿no? Entonces, eso en cuanto a por qué no invertimos en Guillemot. ¿Y por qué vendimos Endor? Bien, Endor es un caso bastante distinto porque en Endor sí que considero que lo que ha hecho Endor los últimos años y su management, un CEO pues que la ha sacado la empresa fundada desde cero, creo que sí que tenía los motivos o management para invertir en ella. También hay unos cuantos temas de demanda acumulada post-COVID y tal que, bueno, que me preocupaban un poco en cuanto a que no tenía mucha visibilidad de cuánto iban a ser las ventas post-COVID, porque el CEO siempre pues tiene una mayoría de las acciones y siempre decía, no, pues yo que estoy preparando esta compañía para vender 250 millones con márgenes del 30 y tal, pues todo eso pues al mercado le gustaba pero es que eso no se sustenta en datos reales de TAM, demanda, penetración, ¿no? Es decir, es complicado tener una visión. Por supuesto, el sim racing tiene
tengan viento de cola. Bueno, la tesis ya la explicamos aquí en su momento y muy probablemente en los próximos años llegue a haber en la parrilla de Fórmula 1 un piloto, un chaval que venga de e-racing. Entonces, pues claro, pues eso motiva muchísimo a los chavales a competir y es uno de los pocos videojuegos, los de conducción deportiva, en los que el hardware es crucial para tu performance, para tu rendimiento en el juego, ¿no? Tú tienes un juego de fútbol, es que es completamente imposible que simules, que aprendas a jugar al fútbol jugando a un videojuego, pero es que la conducción deportiva con unas buenas pantallas, un buen cockpit, un buen volante, unos buenos pedales, etcétera, se puede simular bastante parecido a lo que es la conducción real, con lo cual el hardware, el volante que tengas, el cockpit, los pedales, las pantallas que tengas, cuanto más real sea la simulación, más te vas a acercar a lo que es el pilotaje de verdad y más probabilidades tienes de, si vas ganando campeonatos, si vas ascendiendo en los rankings, de poder llegar a conseguir un patrocinio y que te pongan al volante de un coche real, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba todo eso, era el jugador premium, márgenes más interesantes, es como aspiracional porque los jugadores quieren llegar a tener esa marca y a todo el equipo y se enganchan mejor, o la compenetración entre un volante, un pedal, un cambio de marchas, un cockpit, etcétera, todo de la misma marca, pues es mejor. Entonces, una vez que ya compras el volante, ya te vas comprando todo el resto de cosas de la misma marca. ¿Qué sucede? Bueno, pues primero el tema de la demanda post-COVID, que yo no tenía mucha visibilidad. Es relativamente probable que el mercado le asigne un múltiplo bajo a un negocio de hardware poco recurrente y en el que no hay visibilidad. Pero es que además, reiteradamente en Endor vimos problemas en la gestión. Estaban intentando implantar un ERP, un sistema de gestión más profesional, tardaron muchísimo en implantarlo. Posteriormente, una de las tesis aquí era que toda la demanda que iban a tener, o todos los jugadores que entraban en el ecosistema, que entraron con COVID al estar encerrados en casa, pues eran gente que compraban uno de los productos y iban a ir ascendiendo por el ecosistema para ser futuros compradores de productos de Fanatec durante su vida a lo largo del hobby, ¿no? Y en reiteradas ocasiones, cuando era el momento clave que tenían que tener ventas, Black Friday, etcétera, por temas de logística, de falta de chips, de falta de suministro desde China, que no medían bien los stocks que necesitaban, todos los productos clave para introducirse en su ecosistema estaban sold out, o no tenían, o se caía la página web, o pasaban múltiples cosas que fueron minando mi paciencia. Es decir, una compañía con un productazo, con un CEO que funda la compañía desde cero y que consigue hacerlo muy bien, hacerse una imagen, etcétera, con un viento de cola brutal en el sector y que reiteradamente tenía la oportunidad delante de sus manos y no la aprovechaba. Cuando reiteradamente la ejecución es pobre, en un sector en el que el hardware tiene que ser una ejecución de 10, en el hardware más premium, el de más, porque esto no es software, no es recurrente, no, es un negocio de unas particularidades. Ya tiene que ser hilando muy, muy, muy fino para que te salga bien como inversión, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo que sucede todo esto, microcap, con muy poca liquidez, que tiene que ser una posición de 10, como nos pasa a nosotros en Just Científico en NBI, para que tengas dinero puesto ahí, porque tienes limitadas las posiciones en las que puedes tener liquidez o no, ejecución pobre, reiteradamente decepcionando, pues oye, además, al mismo tiempo el mercado se pone muy a tiro y te sobran las oportunidades, pues fuera, ¿no? Es decir, por comportamiento relativo y por el potencial de esa posición con respecto a otras que teníamos, pues decidimos venderla. Aprovecho para comentar aquí, en cuanto al tema del management de Thrustmaster o de Guillemot, todo este tema de la alineación de intereses que es tan recurrente en cuanto a, joder, pues es que esta gente tiene, pues me lo invento, imagínate, una compañía que tiene el 70-80% de las acciones de la compañía. No hay nadie más alineado que el management, ¿no? Bueno, este es un buen ejemplo de compañía que, aún teniendo la mayoría de las acciones de Guillemot, los hermanos, y a su vez a través de Guillemot de las acciones de Ubisoft, que el accionista minorista no tiene por qué estar alineado el management con el minorista, porque sobran los casos en los que, pues aquí hemos tenido un caso muy conocido de una compañía del sector vinícola que estaba en el norte de España, que estaba súper bien gestionada a lo largo del tiempo, etcétera, y que el accionista mayoritario tenía un porcentaje muy elevado de las acciones que pues básicamente hacía lo que quería con la compañía, ¿no? Todo fue bien mientras lo que hacía con la compañía era bueno, hasta que de repente decidió excluir la compañía a un precio muy por debajo del valor intrínseco, es decir, robarle a los accionistas, a los minoristas, las acciones que tenían en sus manos a un precio de saldo, ¿no? Porque nadie mejor que él sabía cuánto valían las acciones y cuando tienes un porcentaje tan alto que te permite hacer una OPA de exclusión, luego pueden protestar, ir a la CNMV, a lo mejor tienes que elevar un poquito el precio, pero en este caso perfectamente podemos entender que los intereses no siempre tienen que estar alineados porque el management tenga la mayoría.
De hecho, recientemente Guillemot ha hecho un acuerdo para que Tencent invierta en Ubisoft a través de Guillemot, y eso parece que, oye, Tencent invierte en tu compañía, parece como que sería muy bullish para las acciones. Tal y como se ha estructurado el acuerdo, no parece muy claro que los principales beneficiarios de esto sean los minoristas, sino más bien los hermanos que venden y ya hacen caja y se van con su dinerito, ¿no? Entonces, bueno, no me encanta todo esto de que ellos tengan un porcentaje tan grande que puedan decidir lo que hacer con la compañía, y esto no tiene por qué beneficiar a los minoristas. De hecho, diréis, oye, ¿y cuál es el escenario perfecto de alineación de intereses? Pues oye, como dice Elon Musk, no, es que yo tengo un porcentaje muy alto de la compañía, pero es que a mí, si yo empiezo a hacer las cosas mal, los accionistas me pueden echar. Esto es súper interesante. Es decir, que haya un buen management detrás, pero con un porcentaje no tan grande como para que el resto de accionistas, si se le empieza a ir la olla o empieza a hacer cosas negativas o intenta hacer una OPA de exclusión, puedan oponerse y exigir un precio mucho más alto. Esto es fundamental. Digamos, oye, pues me invento un 10, 20, 30% de las acciones. Genial. Oye, un salario fijo muy bajo y unos incentivos a la gestión muy vinculados al performance de la acción o a las métricas diluidas al free cash flow por acción para que no. Oye, es que si tu métrica solo son las ventas, pues coges, te pones a comprar compañías diluyendo y los accionistas, la acción puede hacer un performance de mierda y tú puedes cumplir tus objetivos por ventas de la compañía, ¿no? Entonces, todo este tema es un recurrente en cuanto a, oye, vamos a analizar si realmente los incentivos están alineados o no. Es que estos tíos tienen el 80%. Ya están alineados porque la acción, si sube, son los principales beneficiarios. No tiene por qué ser así. De hecho, pueden tomar decisiones que perjudiquen mucho al minorista, con lo cual todo esto hay que mirarlo muy bien. El siguiente tema que teníamos aquí para comentar, nos han preguntado varias veces, y es una compañía sobre la que yo tenía pendiente hablar, que se llama Copart. Y la verdad es que Copart, mi querida Copart, es decir, tenía muchas ganas de hablar de esta empresa y creo que puedo explicar aquí el por qué hay veces que analizas una compañía y decides activamente tomar una decisión de no invertir en una empresa. Y la verdad es que en el caso de Copart fue muy difícil tomar la decisión de no invertir porque a simple vista, cuando vas analizando, es una empresa que lo tiene todo. Es decir, es una compañía que tiene un negocio aparentemente aburrido, con un escenario muy claro de despliegue de capital a tasas altas, con múltiples ventajas competitivas solapadas que protegen muy bien su negocio, en un sector que es prácticamente un duopolio a nivel mundial y en el que ellos son los líderes y la empresa mejor gestionada, claramente con una familia detrás con intereses muy bien alineados y que asigna muy bien capital. Entonces, claro, ¿y cómo puedes no invertir en esto, no? Os cuento un poco el negocio de la compañía para el que no la conozca. A simple vista, Copart son chatarreros. De hecho, primera recomendación que hago, el fundador de la compañía tiene un negocio que se llama From Junk to Gold, es decir, desde la basura, desde la chatarra hasta el oro, que es un masterpiece, o sea, cuenta toda la historia de la compañía, de cómo la fundaron y de cómo fue creciendo a lo largo de los años, y está súper interesante el libro, ¿no? Son los principales accionistas, periódicamente, o sea, es la compañía que yo conozca que mejor utiliza los buybacks, es decir, como al final pues tiene un componente, todo esto de los automóviles, de los precios de los coches usados, etcétera. Ahora os contaré un poco más el negocio, que tiene una parte un poco cíclica y ellos saben en cuándo es el negocio, está viento en popa a toda vela y cuándo es el momento que está en su pico bajo. Ellos acumulan cash porque es un negocio muy generador de caja y van acumulando cash a lo largo de los años hasta que ellos ven el momento perfecto para recomprar sus acciones. Y cuando la acción está en el mínimo múltiplo de todo el último ciclo de los últimos años, cogen y utilizan toda la pólvora que tenían acumulada para recomprar acciones y sacar acciones de circulación, es decir, remunerarse a ellos mismos, que son los principales accionistas, y a todos los demás, reduciendo el número de acciones en circulación de golpe cuando más a tiro están. Es la compañía que yo haya visto que mejor utiliza las recompras. Esto es realmente un accionista propietario, fundador y muy bien alineado, ¿no? No es chatarrero puro y duro porque realmente lo que hacen ellos es encargarse de toda la gestión desde que un coche tiene un accidente. Básicamente es importantísima la capilaridad porque tienes que tener las campas para almacenar los vehículos, todo lo que es el sistema de grúas para recogerlos cuando están accidentados. Los coches, pues ellos están en contacto con las aseguradoras y un sistema informático pues que decide en qué porcentaje de daño del coche el coche se considera siniestro y entonces pues ellos a partir de ese momento incluyen el coche en su sistema de datos para a través de las diferentes páginas web que tienen a nivel mundial subastar ese vehículo con un porcentaje de daños y demás.
Claro, todo esto, pues capilaridad, las campas donde almacenan los vehículos, que en muy pocos vecindarios quieren una campa de chatarreros donde almacenes vehículos dañados o muy deteriorados, posicionamiento geográfico de las campas, ellos van adquiriendo ese cash, lo van desplegando orgánicamente para comprar nuevas campas y expandirse y hacer adquisiciones de competidoras, expansión en Europa donde hay muy poca penetración y donde tienen muchas posibilidades de crecer, todo el sistema de datos de toda su capilaridad, de toda su red, para saber exactamente cómo pricear los vehículos y saber dónde posicionar los vehículos mejor y en qué zona geográfica se va a demandar cada uno de los tipos de vehículos. Todas esas efectos red de que, claro, tú un sistema de subastas de vehículos, pues si tienes una página web muy pequeñita, solo en una zona geográfica, pero no tienes acceso a vehículos de otras zonas, pues cuando un vehículo de Florida o un conductor de California va a conectarse a su red, si no tienes vehículos cercanos para poder acceder a esas subastas, pues oye, el efecto red brutal de tener todo tipo de vehículos en todo tipo de geografías, pues es fundamental, ¿no? Es que son muchas ventajas competitivas al mismo tiempo, ¿no? Un negocio que hay que conocerlo muy bien, en el que es muy difícil entrar, con mucha necesidad de posicionamiento geográfico en zonas que es difícil tener ubicaciones para las campas de los vehículos, la capilaridad para la entrega y ser muy eficiente. Claro, tú si de repente hay un accidente en Florida y tú tienes tu empresa con tus grúas para buscarlos en Texas, solo el transporte de ese vehículo desde Florida hasta Texas incrementa muchísimo tus costes y la subasta que vas a poder hacer de ese vehículo, los márgenes que vas a tener son mucho más bajos. Ahora, si tú tienes un servicio de grúas y campas para depositar los vehículos en toda Florida, en todo Texas, en todo California, os dais cuenta que la capilaridad y la presencia geográfica aquí es muy importante, ¿no? Entonces, claro, después de ver todo esto, las tasas a las que despliegan capital, las ventajas competitivas, una empresa de un sector aburrido en el que es difícil que entren nuevos competidores, el competidor principal que tienen, la gestión es muchísimo más pobre, de hecho solo hay que ver el retorno a largo plazo de una y otra compañía, los márgenes, bueno, es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, el líder de un sector, pues que tiene muchas barreras de entrada y demás. Y diréis, claro, ¿y tú por qué no invertiste en esto? Porque de hecho además no está todavía el precio al que ellos hayan empezado a recomprar acciones. Creo que debe estar a punto. Yo siempre estoy pendiente de ver de cuándo estos hacen buybacks, pero está ya un múltiplo histórico bastante aceptable para empezar a construir posición. Bien, aquí hay 3 factores fundamentales en los que a mí me cuesta estar cómodo en esta compañía. Los 3 vienen a afectar al valor terminal de la compañía. ¿Qué es esto del valor terminal? Oye, pues esta empresa va a generar unos flujos de caja a lo largo de estos próximos años. Yo descuento estos flujos de caja. Yo no hago modelos de descuento, pero oye, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bien, a partir de 2027, 2028 en adelante, yo tengo que tener una visibilidad de, en aquel momento, cuánto creo que va a valer mi compañía. Y yo no tengo esta visibilidad. Ahora voy a intentar explicar los motivos. Si no tienes visibilidad sobre eso, o lo que es parecido... si tú no tienes muy claro qué múltiplo puede asignar el mercado a los flujos de caja de esa compañía dentro de 5 o 6 años, no tienes muy claro el valor por el que vas a poder vender la compañía beneficiándote de esos flujos de caja intermedios. Es decir, oye, sí, vale, esta compañía está, pues me lo invento, ahora hace tiempo que no miro la valoración, la puedo mirar mientras hablamos para ir diciendo, pues oye, pues 16 veces EBITDA de los next 12 months, ¿no? Más o menos. Bien, perfecto. ¿Cómo se ha movido esto? Pues es que esto ha estado entre los últimos años, ya no vamos a irnos a la crisis de 2008, que sí que estuvo mucho más abajo, ¿no? Pero desde 2015-2016, pues ha estado entre 10 veces EBITDA y entre 27 veces EBITDA. Bien, pues en 14-15 la verdad es que estaría para empezar a hablar y para empezar a construir posición, teniendo en cuenta que los mínimos de 2018, los mínimos de COVID, etcétera, nunca bajó de 14-15. Joder, pues a 16-17 la verdad es que estaría para empezar a mirarlo. Bien. Oye, ¿esto qué yield te va a dar por cash flow, etcétera? Pues a 15 veces te va a dar un yield del 6%. Vale, oye, pues si esto te da un yield del 6%, ¿y cuánto crece esto? Bueno, pues es que esto a lo largo de los años, esto va creciendo en métricas clave, pues al 12% anual, imagínate, ¿no? Oye, pues mira, básicamente nosotros aquí, si tenemos un 12 más el yield y tal, me va a componer al 18. Todo esto son ejercicios que hago al aire para que veáis un poco cómo pienso, ¿no? Habría que ver concretamente la tasa de crecimiento de Copart y a verlo un poco más concreto, pero estoy intentando explicar un poco la parte del valor terminal. Bien. Oye, pues sí, pues entre el crecimiento del 12 y el yield que me va dando del 6, esto puede componerme al 18. Te va a componer al 18 si tú, de aquí a 5 años, te quedas exactamente con el mismo múltiplo que tienes ahora mismo. Si el mercado no le hace re-rate hacia arriba, no decide pagar más por esos flujos de caja, es decir, si no decide que ahora está a 15 veces EBITDA y que dentro de 5 años va a estar a 20 veces EBITDA, pero si tampoco decide que de 15 te la pase a 10, ¿vale? Entonces, si tú consideras que hay un riesgo de valor terminal, es posible que dentro de 5 años el mercado decida pagar menos por esos flujos.
que tú te la compres a 15 y dentro de 5 años a lo mejor te la paguen a 8 o a 9. Si eso pasa, una compañía que te esté componiendo, imaginémonos, al 15%, si te cae el múltiplo un 50 o un 60% en el plazo de 5 años, tú a lo mejor has tenido una compañía que ha compuesto bien en métricas clave, pero que el mercado ha decidido pagar menos por esos flujos y que tú como inversor te has quedado plano o muy poco positivo. Entonces ahí es donde está el riesgo de valor terminal. Bien, ¿y por qué creo que hay un riesgo de valor terminal en Copart? Hay 3 factores fundamentales. El mercado parece que siempre tiene miedo al tema del coche eléctrico. Pues porque el coche eléctrico al final no tiene motor de combustión y entonces pues menos piezas, el valor de, digamos que puede haber un riesgo de valoración de los vehículos que tengan accidentes y que entonces pues al haber menos piezas para vender, pues que el valor de los coches que sus compradores compran en las subastas para desguazarlos y venderlos, pues que puede ser menor. A mí no me preocupa tanto esto como otros 2 factores. Y los 2 factores que voy a mencionar son las infraestructuras en Estados Unidos y Canadá, que son su principal mercado, y el coche autónomo. En cuanto a las infraestructuras, y esto es un tema del que he oído hablar bastante poco, en general viajando por Estados Unidos y Canadá es muy apreciable el mal estado de las infraestructuras que hay en Estados Unidos, es decir, la antigüedad tan grande que tienen muchas autopistas del país. Y el mal estado de las carreteras puede tener un impacto, aunque sea pequeño, pero que a nivel de apalancamiento operativo, si se te reduce un poco la tasa de accidentes, por lo general, si hay un plan de inversión en infraestructuras en Estados Unidos y el nivel de las carreteras en los próximos años va mejorando, es previsible que la tasa de accidentes se reduzca. Entonces tenemos un pequeño viento en contra en cuanto a que, para empezar, toda la inversión en vehículos, en sistemas, bueno, pues quien se haya comprado un coche recientemente, todo el tema de luces, sensores, cada vez va fomentando que la siniestralidad de los vehículos sea cada vez menor. Y además, si hay una inversión en infraestructuras que la calidad de esas infraestructuras aumenta, previsiblemente la tasa de accidentes puede reducirse. Y que la tasa de accidentes se reduzca para Copart es algo negativo, porque va a haber menos cantidad de vehículos disponibles para las subastas. Y diréis, bueno, joder, pero es que la infraestructura es en Estados Unidos o que las tasas de accidentes van reduciéndose a lo largo de los años, ya era algo que pasaba en los últimos años y Copart ha conseguido lidiar muy bien, reinvirtiendo, aumentando tasa de mercado, expandiéndose a otros países, etcétera, 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 ¿no? Bien, yo creo que en algún momento va a haber una variable que el mercado va a empezar a tener en cuenta, que a día de hoy creo que está completamente fuera del precio, que puede ser bastante más rápida y puede tener bastante más impacto en las ventas de Copart, que a mí no me hace sentir demasiado cómodo como accionista. Y es el tema del coche autónomo, que es la última variable que quería comentaros. Cuando empiezas a ver los sistemas de conducción autónomo, tanto de Waymo como de Tesla, etcétera, cómo están mapeando las carreteras, todas las posibles situaciones, la reacción de la inteligencia artificial ante los posibles eventos que suceden en un vehículo, cruce de un niño, o un semáforo en rojo, interacción de otro vehículo, de una bicicleta, de una moto, todas las posibles situaciones pueden pasar y te das cuenta que la acumulación de datos de este tipo de softwares y la inteligencia artificial aplicada a esos datos es incremental, es decir, que solo puede mejorar y cada vez hay más vehículos en las carreteras almacenando estos datos, pues tiendes a pensar que es muy probable que la siniestralidad o los errores humanos que pueden llevar a accidentes, es bastante probable que en los próximos años se reduzcan bastante. Entonces, claro, si yo considero que en un mundo mejor, en un mundo con mejores infraestructuras, en un mundo con coches más autónomos, en un mundo con cada vez más software que reduzca los errores humanos, va a haber, ojalá, menos mortalidad y menos accidentes con daño a los seres humanos en los próximos años en las carreteras, pero impepinablemente menos daños a los vehículos y menos vehículos accidentados, pues a lo mejor en algún momento durante los próximos años el mercado decide que por Copart, que los flujos de caja presentes de Copart, no hay que pagar 16 veces EBITDA, sino que hay que pagar 8 veces EBITDA, o el múltiplo de lo que sería un melting ice, negocio con crecimientos negativos, o negocio claramente estancado que no crece como ha crecido este bicho durante los últimos años, ¿no? Con lo cual ellos ya tendrían que estar nadando contracorriente para, con su asignación de capital, ganancia de cuota, mejora de márgenes, eficiencia en costes, etcétera, conseguir nadar con ese viento, conseguir subir río arriba compensando la fuerza del agua que va bajando, ¿no? Entonces no me llegué a sentir suficientemente cómodo para poder invertir en esta empresa. La sigo de cerca, me gusta mucho el management, me gusta, pero bueno, pues cada uno tiene que tener sus códigos, ¿no? Y en este caso la verdad es que como tengo una visión de que el mundo va hacia una dirección, la verdad es que en Copart no me siento cómodo siendo accionista de una empresa que creo que tiene un riesgo de valor terminal alto.
Pasamos a un tema más técnico de los reembolsos de los fondos. Cuando hablamos de toda la fiscalidad de los fondos, que nos quedó un tema pendiente que la verdad pido disculpas aquí por el hecho de que se me haya pasado, porque es un tema bastante relevante y cuando hice el guión, la verdad es que es un tema que se me pasó y aprovecho para comentarlo ahora. Nos han preguntado, oye, comentaste qué pasa con los fondos de inversión cuando se hace un reembolso total, pero no comentaste qué pasa cuando se hace un reembolso parcial. Y esto es clave. No me cabe en la cabeza que se me haya pasado comentarlo, la verdad. Lo comentamos aquí. Participaciones FIFO. Este es el tema clave. ¿Qué pasa cuando tú reembolsas un trozo de un fondo? ¿Cuál es la fiscalidad del reembolso parcial en los fondos? Porque aquí, para hacer un poco de memoria y ponernos en contexto, cuando tú haces un reembolso total, básicamente si tienes una pérdida, esa pérdida total va a compensar a IRPF con el resto de ganancias y pérdidas patrimoniales que tengas ese año, y si no tienes ganancias patrimoniales para compensarlo, la pérdida patrimonial de ese ejercicio puedes compensársela con ganancias patrimoniales de los siguientes 4 ejercicios. Pero ¿qué pasa si hay un reembolso parcial? Bien, nosotros podemos tener un fondo que tenga pérdidas o ganancias, pero Hacienda lo que va a tener en cuenta es el número de participaciones que tú reembolsas según el sistema, que esto coincide el nombre con el de los stocks de las empresas. Oye, pues compro más manzanas, ¿a qué precio las almaceno? Compro más, ahora las vendo, ¿cuál es el coste de las manzanas que vengo? Bueno, pues básicamente los que hayáis estudiado todo este tema de logística, hay 2 sistemas, ¿no? Que era el sistema FIFO y el sistema LIFO, que es First In, First Out, es decir, los primeros que entran son los primeros que salen, o LIFO, que es Last In, First Out, que es los últimos que han entrado son los primeros que salen. Bien, en las participaciones de los fondos se usa el sistema FIFO, es decir, Hacienda, y creo que es bastante intuitivo pensar por qué lo hacen así, las primeras participaciones que compraste al precio que las compraste, y esto cabe una explicación, oye, es que a lo mejor compraste participaciones cuando estaban a 8, luego fuiste aumentando y compraste participaciones cuando estaban a 10, o hiciste un traspaso desde otro fondo que entró en cuando este fondo en el fondo anterior tenías unos beneficios muy altos y lo compraste cuando... Entonces, todo eso lo va reflejando la gestora asignándole un precio de adquisición a cada una de las participaciones que tú fuiste comprando. Entonces, cuando tú vendes, ¿qué hace la gestora? Oye, la primera que compraste es la primera que sale. Si la compraste a 8, pero tu precio promedio es de 10, tú puedes estar vendiendo una participación y que tu plusvalía o minusvalía fiscal de ese trocito que vendes no sea la misma que la del total del fondo que tú tienes en cartera. Con lo cual esto es algo que hay que tener en cuenta y las bancas privadas o las plataformas tipo pues MyInvestor, de Giro, todas las participaciones o las aplicaciones o plataformas muy específicas de fondos por lo general tienen un sistema que te dice, oye, ver plusvalías y minusvalías fiscales y te sale todo el listado de participaciones que tú tienes, el precio al que tú las adquiriste, para que sepas exactamente cuáles son las que van a salir y hacer una simulación de si yo vendo este trozo, ¿qué impacto fiscal tengo? ¿Me van a hacer retención o no me van a hacer retención? Porque a lo mejor puede suceder que tú tengas un fondo que en su conjunto esté pérdidas, pero que si haces un reembolso parcial, las primeras participaciones que compraste estaban en ganancias y que tengas una retención fiscal negativa. Y viceversa, puedes tener un fondo que en su conjunto esté en ganancias y que resulte que cuando lo vayas a reembolsar, pues tengas la suerte de que las primeras participaciones que compraste estaban en pérdidas y que resulte que no solo no tienes retención fiscal, sino que esa pérdida de esas participaciones pues vaya a años sucesivos a compensarse, ¿no? Lógicamente, pues va a compensarse probablemente con esas siguientes participaciones que sí que tienes en beneficio. Aprovecho para comentar aquí otra particularidad de la fiscalidad de los fondos que podemos utilizar a nuestro favor y que creo recordar que no lo hablamos cuando hablamos de los fondos. Me ha venido a la cabeza cuando he pensado todo esto de las participaciones para comentarlo aquí. En general, una de las ventajas que comenté que tenía el traspaso de los fondos es que podemos traspasar un fondo a otro y cambiar de estrategia o ponernos más defensivos o ponernos más agresivos sin pasar por caja de Hacienda. Otra de las particularidades que existen es que nosotros podemos traspasar fondos que tengan uno beneficios y otro pérdidas, de manera que nosotros podamos posponer el paso de caja por Hacienda del siguiente modo. Imaginémonos que nosotros tenemos un fondo que tiene unas pérdidas acumuladas y un fondo que tiene unas ganancias acumuladas. Para simplificar el caso práctico, vamos a suponer que la ganancia y la pérdida del fondo que tiene beneficios y el que tiene pérdidas son similares. Si nosotros quisiésemos vender el fondo que tiene beneficios, nosotros vamos a tener una ganancia fiscal y vamos a pasar por caja de Hacienda con una retención de IRPF del 19%. Os pongo un ejemplo de lo que podríamos hacer. Nosotros podríamos traspasar
uno a otro, da exactamente igual que pasemos el que tiene ganancias al que tiene pérdidas o el que tiene pérdidas al que tiene ganancias, hacer un traspaso, no un reembolso, y una vez que están juntos, la gestora, lógicamente, va a coger todas las participaciones y va a decir, aquí tienes una ganancia de un 20%, aquí tienes una pérdida de un 20%, si los fondos son de importes similares, lo que importa es el beneficio y pérdida en euros, pues aquí tienes una ganancia de 1.000 euros, aquí tienes una pérdida de 1.000 euros. Si nosotros reembolsamos el fondo de 1.000 y reembolsamos el fondo de la pérdida de 1.000, la pérdida de 1.000 va a quedar pendiente de compensar y hasta que presentemos el IRPF, Hacienda no va a ver que tiene que devolvernos la retención que nos ha practicado en la venta del fondo que tiene la plusvalía de 1.000. Con lo cual, idea, traspasemos un fondo a otro, juntémoslos y entonces la ganancia, ¿cuál va a ser? 0. Cuando reembolsemos el importe total de los dos fondos, ya no tendremos retención fiscal. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante verlo para gente que tenga carteras de varios fondos. Cuando necesite reembolsar un fondo que tenga beneficio, oye, ¿por qué no vamos a juntarlo con uno que tiene una pérdida y entonces hago el reembolso? Como ideas de cosas muy prácticas que se pueden hacer con los fondos de inversión para evitarnos pasar por caja de Hacienda antes de tiempo. Bien, pasamos a un tema de coberturas de divisa. Es bastante recurrente y nos han preguntado en varias ocasiones, oye Javier, explícanos paso por paso cómo hacer una cobertura con futuros del tema de divisa o cómo cubrirnos frente a un índice o como los futuros maxi, los futuros mini, cómo utilizar todo esto de las coberturas. Bien, bueno, como sabéis, el propósito del podcast no es dar una clase práctica punto por punto de enseñaros a invertir, de cómo tenéis que hacer todo esto. Nosotros intentamos divulgar, intentamos enseñar cuestiones relacionadas con la inversión que nos parecen el foco en el largo plazo, el valor intrínseco de las empresas, cómo protegernos frente a la inflación, etcétera, ¿no? Si, por supuesto, si queréis clases prácticas sobre cómo invertir para hacerlo por vuestra cuenta, pues ya os he recomendado diferentes cursos, diferentes academias y demás. Pero sí que hay un tema bastante interesante en todo esto de las coberturas. Pues oye, en el caso concreto de las divisas, nos pregunta un oyente, oye, es que me interesa mucho ir a coger la rentabilidad del bono americano. Pues en este caso básicamente da igual que cojamos el de 2 años que el de 10, porque como está la curva bastante invertida, casi obtienes más rentabilidad a 1 a 2 años que a 10. Es decir, me interesa cogerme algo de renta fija americana que parece que está muy interesante a 1 o 2 años porque está dando más del 4%. Ojo, con inflaciones del 7 o del 8, es decir, hay que tener en cuenta que siempre es compensando con la pérdida de valor adquisitivo que vas a tener ese tiempo, con lo cual un 3 o un 4% con inflaciones del 7 o del 8, ya dejo la pregunta en el aire de si realmente es tan interesante o no. Pero dicho esto, obviamente, mejor que dejarlo en la cuenta, claramente sí que parece, ¿no? Que no te va a rendir nada y vas a perder el 7 o 8% de poder adquisitivo. Pero este inversor nos decía, me interesa coger la rentabilidad del bono americano, pero no me interesa coger el riesgo dólar. Es decir, joder, si tú vas al bono americano, te compras el bono americano al 4%, te paga un 4% este año, un 4% el siguiente. Inflación aparte, vamos a dejar todo el tema de inflación aparte. Y resulta que el dólar americano te cae por el camino un 5% este año y un 10% el que viene, pues palmas un 15% en la divisa, coges un más 8% en la rentabilidad del bono, pues oye, es que has perdido un 7% por no tener cubierta la divisa. Entonces este inversor que nos dice, ¿cómo puedo coger la rentabilidad del bono americano sin coger el riesgo divisa? Es una pregunta clave y la respuesta rápida es que no puedes. Es decir, cuando tú vas a un activo financiero a coger su rentabilidad por yield, por cupón, y quieres al mismo tiempo quitarte el riesgo divisa, lo que vas a obtener por el camino es la rentabilidad del activo de riesgo comparable en tu divisa de origen. Porque si no, sería tan fácil como me financio en euros, compro bonos en dólares, cubro el riesgo divisa y me quedo dinero gratis. Correcto, es decir, si los tipos de interés en Europa están al 2 y los tipos en Estados Unidos están al 4, ¿cuánto te cuesta cubrir el riesgo euro-dólar? El 2% que hay por el camino. Porque si no, los inversores producirían inmediatamente el carry trade que se llama, carry trade que es, me financio en dólares, en este caso me financio en euros, que es un coste de financiación más barato, voy a comprar inversiones en dólares al 4%, me estoy financiando al 2% y me obtengo un retorno del 4%, ¿cuál es el riesgo de ese inversor? Que el dólar caiga. Cubro el riesgo dólar y obtengo dinero gratis. La cobertura del riesgo dólar cuesta la diferencia entre las dos rentabilidades. Voy a intentar explicarlo de manera práctica con los costes actuales de cubrir la divisa en Estados Unidos. Hay muchos portales, pero por ejemplo, utilizando uno que es bastante generalizado. Si os vais a Investing, cuando entráis en el activo determinado euro-dólar, vosotros tenéis ahí, pues lo tengo aquí delante ahora mismo, euro-dólar, la cotización 1,06, gráficos, noticias, análisis. Como podéis ver, en el último punto de los diferentes datos que aparece un tema que se llama contratos. Si le dais a contratos, te sale la cotización de euro-dólar desde cash, o sea, el spot actual del euro-dólar, a los diferentes vencimientos de los futuros.
Diciembre del 22, enero del 23, febrero del 23, marzo del 23. Bien, cuando tú tienes cubierta la divisa con futuros, tienes que ir rolando a los diferentes vencimientos que hay, porque los futuros tienen un vencimiento. Como tú tienes que ir rolando, básicamente tienes que coger el futuro al próximo vencimiento que haya. ¿Y qué sucede aquí? Que resulta que el vencimiento del próximo, vamos a suponer el caso más típico, que es hacer los rolos trimestrales. Los rolos, que es, vendo el futuro que está venciendo el día antes de que venza y me compro el futuro del siguiente vencimiento para permanecer cubierto, para permanecer con mi activo. Oye, pues tengo un bono a 2 años, pues durante 8 trimestres, cada trimestre tengo que ir cubriendo el euro-dólar con el del siguiente trimestre, ¿correcto? Bien, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer el ejercicio aquí. Resulta que tenemos el spot cotizando a 1,0634 y resulta que nosotros ahora mismo, si quisiésemos cubrir el euro-dólar, el próximo vencimiento trimestral que existe cuando nosotros estamos en diciembre es el de marzo de 2023. Y resulta que el marzo 2023 el euro-dólar no está a 1,063, que está el spot, sino que está ahora mismo a 1,0701. ¿Y qué sucede con el marzo 2023 conforme vaya pasando el tiempo? Lo que sucede con el 1,07 es que va a ir convergiendo con el spot por el paso del tiempo. Con lo cual tú tienes una pérdida progresiva desde el 1,07 que estás comprando hasta el 1,063 que es el spot conforme vayan pasando las semanas. Lógicamente, el futuro de diciembre que vence mañana o pasado mañana es exactamente igual que el del spot, porque le quedan 2 días al vencimiento. Correcto. Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo. Nosotros tenemos 1,0701 en el vencimiento de marzo. Vamos a hacer el cálculo porcentual de cuánto voy a perder desde aquí hasta marzo comprándome el futuro aplazado, es decir, el futuro de marzo. Por el paso del tiempo, ¿cuánto voy a ir perdiendo en esa cobertura? Bueno, pues 1,07 menos el spot, 1,0638. Tenemos una pérdida de 0,6 pipos, es decir, pues del 1,063 al 1,07 tenemos 0,7 pipos, ¿vale? 0,7 puntos básicos. Esto lo debemos dividir por nuestro precio de entrada. Oye, pues si tú estás comprando a 1,07 y tú estás vendiendo a 1,063, ¿cuánta pérdida tienes sobre tu 1,07, no? 1,07, nosotros tenemos una pérdida de 5,8%. Esto lo tenemos que multiplicar por 4 trimestres, lógicamente, y resulta, porque esta pérdida la vamos a ir soportando a lo largo de los rolos, 4 rolos anuales que nosotros hagamos, vamos a ir reiteradamente perdiendo un 0,5% trimestral, pero son 4 trimestres en el año. ¿Cuánto nos da esto? Nos da que nosotros a lo largo del año con la cobertura de divisa, nosotros vamos a perder un 2,3%. Bien, quedaros con ese dato. Nosotros en la cobertura de la divisa estamos perdiendo un 2,3% anual. ¿Esto es estático a lo largo del tiempo? No, es dinámico, va variando. Hay veces que te cuesta menos y hay veces que te cuesta más. ¿En función de qué? En función del diferencial de tipos de interés entre las dos divisas. Y diréis, ¿y hay un 2,3% de diferencial? Pues podéis buscarlo, ponéis tipo de interés del Banco Central Europeo y ahora mismo pues el último dato que tenemos de los tipos de interés en Europa es una tasa del 2%. Buscáis los tipos de interés de la Reserva Federal Americana o el precio del dinero en Estados Unidos y resulta que tenemos que en la última subida de 0,50 está al 4,25. 4,25 menos 2% de Europa, 2,25. ¿Cuánto os acabo de decir que es la diferencia o el coste de la cobertura para eliminarme el riesgo del dólar? 2,3%. De hecho, es que si vosotros miráis, diréis, oye, ¿qué resulta más interesante entonces? ¿Irme a comprar el bono americano y cubrirme la divisa? Resulta que te compras el bono americano al 3,7 que está ahora mismo, le quitas un 2,3 de la pérdida y te queda un 1,4 limpio, sin riesgo divisa. El bono alemán, que es la tasa comparable de riesgo, está ahora mismo al 2,5%, una cosa así, ¿no? Al 2,3 concretamente. Es que te compensa más, en vez de comprarte el bono americano y quitarte el riesgo divisa, obtienes más rendimiento comprándote directamente el bono alemán que yendo a hacer este puente. Es decir, en los mercados financieros no hay arbitrajes porque en caso de que los pudiésemos hacer, directamente los inversores lo harían y se compensaría. Con lo cual, oye, pues si te vas a invertir a Estados Unidos, igual que cuando te compras una compañía americana, pues oye, la compañía americana vende fuera, normalmente cuando cae el dólar americano, tu compañía o tu inversión en dólares se ve penalizada, pero la compañía obtiene más beneficios en dólares, con lo cual previsiblemente esa acción tiene que subir para compensarlo. Oye, pues si tú te compras un bono americano y vas a coger los tipos de interés de Estados Unidos,
implícito tienes que llevar el dólar. Es decir, que tú, lógicamente, si tú te vas a una geografía a obtener sus rendimientos, te vas a una geografía a comprar también las bonanzas de su divisa, ¿no? Intentar comprarse el cupón del bono americano sin el riesgo de divisa no es posible. Para que, bueno, pues así sabéis cómo calcular el coste de una cobertura de divisa en cada momento. Bien, tenemos otra pregunta aquí de una persona que nos dice, oye, los guidance de 2023 pues no se van a cumplir, hay mucha inflación y como hay más inflación hay menos poder adquisitivo, entonces los consumidores van a comprar menos y entonces las empresas van a obtener menos ventas y no van a cumplir los guidance de 2023 porque la economía se va a resentir y entonces pues estos incumplimientos van a hacer que las empresas caigan. Bueno, claro, no tenemos una bola de cristal, todo esto es la clave del comportamiento de los mercados en los últimos tiempos. Por lo general, y no como siempre os digo, no tengo intención de retirar la bola de cristal de su retiro permanente, pero esta es la clave de lo que está priceando el mercado y del miedo que hay, ¿no? Si esa inflación reduce el consumo y ese consumo se traslada a peores resultados de las empresas y entonces los guidance se incumplen o lo que viene siendo lo mismo, el del PE del mercado, del Price Earnings Ratio, ya el price se ha ajustado mucho, es decir, el múltiplo se ha ajustado porque ha subido el coste de capital y entonces en los modelos de descuento las tasas de descuento han aumentado, entonces el mercado está pagando o exigiendo más rentabilidad o pagando menos múltiplo. Si además caen los beneficios, pues el mercado tiene margen de caída adicional. Por lo general estamos viendo, yo espero no equivocarme, pero estoy viendo algunos datos que implican que no parece que la economía esté tan débil como se está apuntando, o que datos de consumo, resultados de empresas como Inditex, etcétera, o empresas de consumo americanas, datos bastante buenos, restaurantes llenos, aeropuertos llenos, que por lo menos ese tema post-COVID de la reapertura está siendo bastante más resiliente de lo que parecía. Y luego, pues, otra variable aquí, por supuesto, va a haber empresas que incumplan y empresas más afectadas por un posible escenario de recesión y empresas que estamos viendo que, como suelo decir, miran la crisis o la posible recesión desde un balcón, que tienen un poder de fijación de precios y unas ventajas competitivas brutales, que sus productos son fundamentales para sus clientes, que no se puede prescindir de ellos, que van a ir repercutiendo la inflación en sus revenues, que van a ir expandiendo márgenes y que no solo no cumplirán los guidance, sino que los superarán. Y nosotros, nuestro trabajo como inversores es estar en las mejores compañías posibles. Que va a haber decepciones y que va a haber profit warnings, pero si eso siempre es así, o sea, siempre hay compañías que decepcionan y que caen y otras compañías que sorprenden positivamente y que suben sus compañías, ¿no? Entonces, estar pendientes de que si la inflación va a traer recesión, más poder adquisitivo, las empresas van a defraudar en sus... Pues oye, esto es una generalización del mercado que yo creo que irá por terrenos, por territorios, por sectores, por compañías, no se puede generalizar. ¿Qué significa desplegar capital? Que hablo mucho de todo esto de desplegar capital. Bueno, pues es algo tan sencillo como el proceso mismo de invertir dinero. Es decir, una compañía pues que se dedica, pues oye, Constellation Software, se dedica a adquirir compañías de software vertical. Bien, pues el proceso de desplegar capital, cuando hablamos de una tasa alta, decimos, oye, que es que Constellation despliega el 20%. Esto implica que compra los flujos de caja a 5 veces flujo de caja. Una compañía que genera 100, Constellation la compra a 500. Oye, si tú compras a 500 y obtienes 100 cada año, tu tasa de retorno sobre esa inversión que has hecho es del 20% anual. Al mínimo que tengas unos orgánicos planos, que es que esa compañía no pase de 100 a 80 a 50, es decir, que los orgánicos sean más o menos planos, que tus compañías se queden con lo mismo que tenían los años anteriores o más, pues vas a obtener una bola de nieve preciosa al 20% anual compuesto. Más los orgánicos que obtengas si en caso de que sean positivos. Bien, siempre solemos decir que es importante la tasa cada que se despliegue el capital, pero ¿qué es esto de la tasa? ¿Cuánto capital despliegas? O sea, ¿por qué tan...? Claro, porque no es lo mismo que tú despliegues capital al 20%, pero que solo encuentres compañías para desplegar un 20% de tus flujos. Oye, por ejemplo, pues oye, yo genero 100 o 200 cada año. Oye, pues es que yo de los 100 o 200 que genero solo puedo invertir 25 porque no encuentro suficientes compañías para comprar. Claro, pues si tú solo puedes invertir 25, la tasa del 20% es mucho menos relevante que una empresa que a lo mejor despliegue capital al 10%, pero pueda desplegar todo su capital generado porque va a invertir mucho más capital a esa tasa aunque sea más baja. Con lo cual, no solo es importante la tasa a la que tú despliegues capital, sino cuánto capital del que generas eres capaz de invertir a esa tasa. Porque no solo importa el retorno que obtengas, sino cuánto eres capaz de reinvertir. Entonces, el mix perfecto, una empresa que despliegue capital a tasas altas, pero que además tenga oportunidades suficientes para no solo poder desplegar todo el capital que genera, sino un poquito más. Es decir, un poquito de leverage. Es decir, tirar no solo de toda la reinversión orgánica, sino además coger y todo el capital que genero más un poquito de deuda. Es decir, imaginaros, no, es que yo puedo reinvertir el 120 o 130% de lo que genero. Claro, pues para tu equity, cuando tú inviertes el 130% de lo que generas y además a una tasa muy alta, pues imaginaros la bola de nieve. Por eso, desplegar capital, invertir dinero. Tasa de despliegue de capital, ¿a qué tasa inviertes ese dinero?
tasa de cuánto capital eres capaz de desplegar. Oye, ¿qué porcentaje sobre el total de lo que generas eres capaz de reinvertir a esa tasa? El mix de todo esto es lo más relevante. No solo la tasa a la que despliegues capital, sino cuánto despliegas a esa tasa. Y vamos con la última pregunta, que es un tema bastante filosófico y bastante difícil de responder, que es la gestión de cartera. ¿Cómo ponderar las posiciones? ¿Cuándo vender? ¿Vendo por fundamentales o vendo por análisis técnico? Bien, esto es muy difícil, muy complicado, y aquí cada maestrillo tiene su librillo, y realmente las preguntas más así de, oye, ¿cuándo vendo? Oye, ¿y bajo qué motivos o qué escenarios? Oye, ¿cuánto pondero una compañía? Voy a intentar, claro, aquí cada uno, pues esto es un arte, ¿no? Es precisamente aquí donde está la ciencia de la inversión, que es muy complicada, pero voy a intentar transmitiros una serie de pensamientos de mi forma de invertir presente para intentar responder algunas de estas preguntas. ¿Cómo ponderar las posiciones? 2 máximas. Intentaría que las compañías que tengan un peso alto en cartera no sean las más explosivas, no sean las que más retorno puedan darnos, no sean las que más riesgo tienen, sino al revés. Intentaría que las posiciones de mayor peso sean las más conservadoras o las más sólidas o las que más visibilidad tengamos sobre el retorno que nos van a dar. Esto creo que para largo plazo evitar los grandes errores, los grandes drawdowns o una compañía que tenga un problema muy grave con un peso alto en cartera es fundamental para los retornos a largo plazo. Segunda máxima, hay que darles recorrido a las compañías, es decir, si los índices a largo plazo lo hacen tan bien porque las compañías que capitalizan muy poco, conforme van aumentando su peso, van haciéndolo muy bien y van saliendo las Amazon, las Teslas, las Monster, las Domino's Pizza, las compañías Netflix que obtienen retornos grandísimos a lo largo del tiempo, conforme lo van haciendo bien, no van reduciendo su peso en los índices, sino que lo van aumentando. Nosotros, conforme nuestra compañía lo vaya haciendo bien, tenemos que tener margen para darle recorrido en ese performance positivo para que cada vez vaya pesando más, sin tener que cortarle las alas pronto. Con lo cual, idealmente, vamos a darles un peso inicial a las posiciones que nos permitan que conforme vaya ejecutando y vaya creciendo, tengamos margen para darles recorrido. Si tomas una posición del 10 o del 20%, pues oye, no vas a tener mucho margen para darle recorrido porque si empieza a hacerlo bien y se te multiplica por 2 o por 3, pues muy rápidamente vas a tener una posición del 40 o 50% de la cartera. Esto en las carteras privadas. En los fondos, tan pronto te pase del 10 la vas a tener que cortar. ¿Qué sentido tiene tener una posición del 8% en cartera que si empieza a ir bien, pasado mañana tienes que empezar a vender el 25% de la posición, el 30%? Os dais cuenta que eso es exactamente lo contrario de lo que pasa con los índices. ¿Cuándo vender? Bien, esto es lo más complicado que hay en inversión. Valoración. No me gusta vender por valoración, salvo casos muy extremos. El caso nuestro, por ejemplo, me dice la gente recientemente, oye, retorno para el fondo de Align Technology. Oye, pues Align Technology es que la compraste a 150, se te fue a 700 y es que ahora vuelve a estar a 190, 200. ¿No te dio nada? Nos ha dado muchísimo. ¿Por qué? Porque Align Technology, cuando la compramos a 12 o 14 veces flujo de caja y se fue a 50 veces flujo de caja, pues ¿dónde va que nosotros habíamos ido reduciendo, porque la TIR que me daba cuando estaba a 700 era mucho menor que la que me daba cuando estaba a 160. Oye, mira, es que esto a 700, ¿qué flujo de caja puede hacer dentro de 5 años? Tanto, ¿qué múltiplo creo que puede pagar el mercado entonces? 20 veces. Pues si está a 50 veces. Es decir, por el camino esa pérdida de múltiplo que vas a tener, la compañía puede componer en sus métricas clave, en ventas, en EBITDA, en free cash flow, y que la bajada de múltiplo progresiva que tenga los próximos años, el retorno de tu inversión esos años va a ser muy pobre. Pues tienes que reducir claramente el peso de esa compañía en cartera, ¿no? Entonces, y siempre me quedo unas poquitas, ¿vale? No sé hasta dónde puedes llegar, monitorizas la posición, mira lo que acaba de pasar, ya tengo la compañía analizada porque tenía unas poquitas, pues recientemente hemos podido aumentar la posición a un múltiplo muchísimo más bajo, es decir, las que vendimos a 500, a 600, las acabo de comprar a 200 y poco, ¿no? Entonces, tiene sentido vender por valoración, pero acompañar a las compañías conforme suben. ¿Venta por fundamentales o análisis técnico? Hombre, claramente venta por fundamentales, es decir, cambios en la tesis, decisiones que tome el management, que tú de repente en unos resultados veas algo que sea completamente distinto a lo que tú esperabas. Oye, es que no conoces suficientemente la compañía, es que están pasando cosas que tú te has perdido, porque decimos, no, es que yo sé que no pienso a corto plazo, quiero saber dónde está la compañía en 5 años. Ya, pero cuando tú conoces una compañía muy bien, tienes que saber por dónde respira también. Oye, pues te puede descuadrar un 5 o un 10% frente a tu modelo, pero si de repente te descuadra completamente, tú pensabas que iba a crecer al 20 y decrece al 20, ahí te has perdido algo. Es decir, ahí tienes que reducir el riesgo porque hay algo que no sabes, ¿vale? Y al revés, es decir, si tú crees que una compañía va a crecer al 5 o al 10 y de repente te perdiste porque hizo una adquisición, porque tiene un viento de cola mucho más grande del que el pensaba, a lo mejor resulta que te sorprenden al alza y sube y dices, qué bien, que esto va mucho mejor de lo que yo esperaba.
Ya, pero tienes que ser consciente de que no lo conocías suficientemente bien. Pues no conocer suficientemente bien una inversión también es un motivo para, oye, repliego velas, sigo estudiándola por mi cuenta con un riesgo mucho menor y más adelante, si veo que ya la vuelvo a conocer bien, pues ya tomaré otra decisión, ¿no? Banderas naranjas o acumulación de banderas naranjas que se pueda convertir en una roja o bandera roja directamente. Me ha mentido el management. Oye, no es lo que decía de Endor. Reiteradamente toman decisiones que están perjudicando el potencial de la compañía. Oye, pues es una decisión para vender, ¿no? Todo esto es un arte y hay muchos motivos para vender una compañía, que no solo sea en la valoración, que ha salido muy bien, al revés, que se empieza a deteriorar la tesis y que empieza a ir mal, estaba equivocado, de asumir errores. Hay muchos motivos para vender. Y diremos, oye, ¿análisis fundamental o análisis? Claramente análisis fundamental. ¿Y tú utilizas el análisis técnico para algo? Voy a intentar romper un mito aquí porque parece como que los gráficos, todo lo que tenga que ver con análisis técnico, pintar rayas, es como herejía o a la hoguera, ¿no? En todo esto del análisis value y tal. Oye, mira, cada uno que utilice las herramientas que tiene a su disposición para obtener retornos y como complemento a un análisis fundamental, si alguien resulta que encuentra que en un gráfico para poner, oye, pues yo cuando empecé a invertir, cuando era muy joven, todo esto empiezas por el análisis técnico y tal. Yo tengo algunas conclusiones de análisis técnico que utilizo para fijar los precios a los que pongo las órdenes que me suelen funcionar muy bien. Pues oye, el tema de los gaps. Oye, reiteradamente las compañías van a cerrar los gaps. Oye, pues si tú tienes... Oye, es que no sé si poner la orden a 160 o a 150 y esperar. Oye, no, es que hay un gap a 148. Oye, pues a lo mejor reiteradamente suele funcionar, ¿no? Para vender como para comprar. Oye, mira, pues el tema de todo lo de los soportes y las resistencias y todo eso no vale para nada, porque realmente todos los traders ya están mirando todo eso y normalmente pierde un soporte, todo el mundo vende y es cuando la compañía sale papel y se quedan las manos fuertes con ese papel y eso se va para arriba y todo el mundo los stop loss, estás condenado a perder a largo plazo, ¿no? Pero hay niveles que se suelen utilizar, oye, el tema de los recortes de Fibonacci, oye, pues es que cuando hay un impulso muy grande casi siempre vuelve al 50% de ese impulso a coger aire, ¿no? Después se calma, hay gente que reduce la posición y que va vendiendo y vuelve un poquito atrás y puedes pescarla por ahí, ¿no? Niveles del 51, lo del 61%, el 38%, tal. Pues hay una serie de sistemas, las medias móviles de plazos largos, pues tiende a apoyarse los gráficos en las medias móviles y tal. Oye, si puedes utilizar todo esto para... Oye, me gusta esta compañía, pero bueno, en el entorno de 140 o 100 tal, yo creo que ahí pondría lo mismo que la venta de puts, ¿no? En este entorno empezaría, oye, pues todos los complementos que puedas utilizar para saber a dónde puede llegar una corrección para poner la caña, o al revés, quiero reducir un poquito esta posición, pero bueno, no tengo prisa, o sea, de ahí para arriba empezaría a vender. Oye, pues ¿dónde puedo poner una caña? Oye, no, es que resulta que aquí hay una zona, hay una tal, no sé qué y cual, un gap muy grande, un recorte de tal y cual, pues oye... cada uno que utilice todas sus herramientas. Yo no voy a ser aquí dogma de no, los gráficos para nada y tal y cual. Oye, no inviertas en base a análisis técnico a largo plazo porque es muy difícil que vaya a ser. Hay muchísima gente con más recursos, más pantallas, más... Y todo esto está miradísimo porque no hace falta formación. El análisis técnico no es tan complicado como el análisis fundamental. Todo el mundo más o menos conoce un poco las cuestiones básicas, ¿no? Entonces, oye, ¿cuándo vendemos? Temas fundamentales, tema del management, tema de valoración, tema de banderas rojas, temas de equivocaciones o aciertos en el análisis o saber que no conocías. Es un mix de muchas cosas que es un arte. Oye, ¿que quieres utilizar el análisis técnico para saber a qué precio ponerlo y tal? Pues genial, cada uno que utilice todas las armas que estén a su disposición. Como digo siempre, hay que ir a esta batalla tan difícil con todas las armas que estén a nuestra disposición. Así que sin más, creo que para capítulo de consultorio pues hemos hablado de bastantes temas, hemos hablado de empresas, hemos hablado de cuestiones más técnicas y fiscales de los fondos, coberturas de divisa, inflación, guidance de 2023, despliegues de capital, gestión de cartera, cómo ponderarlas, análisis técnico. Creo que ha quedado un capítulo interesante para cualquier tipo de oyente y cualquiera que sean vuestros gustos. Así que sin más, me despido de vosotros hasta la próxima semana. Os animo como siempre a que nos ayudéis, que ya estamos en camino de llegar a esas 500 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, así que por favor, una ayudita para que consigamos ese objetivo lo antes posible. Y nada más, si os ha parecido interesante, que lo compartáis con vuestra gente cercana y yo me despido de vosotros. Hasta la próxima semana, un abrazo a todos.